Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parasha semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la parasha Pekudei. Siendo así, empecemos. La Haftará esta semana se encuentra en el libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 7, verso 40 hasta el verso 50. Esta Haftará es interesante porque su lectura es igual a la de la versión Ashkenazí de la Parashá Vayakhel, que es la Parashá inmediatamente anterior. Esto se debe a los años bisiestos, pues cuando estos son así, la Parashá Vayakhel y la Parashá Pekudei se unen en una sola para ser estudiadas en la misma semana. Tanto en la Parashá como en la Haftará vemos un recuento de utensilios que se hicieron en el lugar que Elohim decidió habitar con Moshe. Él decidió habitar en una carpa móvil y el rey Shlomo invitó a su presencia a habitar en un templo. Hay un hecho muy lindo que podemos ver en nuestra Parashá, y es que cuando Moshe ve todo exactamente como lo vio en la montaña, dice así en el verso: y vio Moshe toda la obra, y he aquí que habían hecho como Yahvé había mandado, y los bendijo. Asimismo, cuando se termina la construcción del templo de su majestad, dice así: se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Shlomo para la casa de Yahvé, y metió Shlomo todo lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Yahvé. La obra fue terminada. La obra fue completada, pero no nos podemos ir sin hacernos una pregunta. ¿Por qué, si tanto Moshe como el rey Shlomo se le fue mostrado que debían hacer en una visión celestial, con medidas, con tramos, con todo detalle de lo que debía hacer, por qué fue tan diferente su obra? Solo sabemos de la menorá, pues en el tabernáculo había una y en el templo de Shlomo habían 10. Esa es una gran diferencia. ¿Por qué su majestad hace un tabernáculo diferente en el desierto, el templo de Shlomo también diferente, y en la visión del profeta Ezequiel aparece otra versión también diferente de este lugar en donde habitaría en medio de su pueblo? Esto lo estudiamos a profundidad en el video de las curiosidades de la Haftará Tetzaveh. Si no lo has visto, te recomendamos que vayas y lo estudies. Elohim es el dueño de todo lo creado. Su poder y su reino no se van a limitar a estar en un templo hecho con manos humanas. Su deseo siempre ha sido habitar en medio de su pueblo, pero su pueblo, en medio del pecado, no ha podido soportar la sublime santidad del Rey del Universo. Él nos ha dejado claro una y otra vez que lo que le importa no son los sacrificios de animales para la redención de su pueblo. Él lo que quiere es un espíritu quebrantado, personas que no quieran desagradarlo por medio del pecado que causa la muerte, sino por medio de obediencia que trae vida, y vida en abundancia. El templo es un símil de nuestro Mashiach Yeshua, el medio por el cual el pueblo tenía acercamiento por medio de sacrificios, pero no solo sacrificios, sino porque era por medio de la rectificación del alma del israelita, el deseo de que su alma sea pura delante de él. El sacrificio de animales era ese medio por el cual él designó la redención, así como lo explicamos en el video de Tetzaveh. Lo que él esperaba era que nosotros nos diéramos cuenta que pecar sale caro, costoso, y que no lo volviéramos a hacer. Pasó algo muy especial, tanto en la inauguración del tabernáculo en el desierto como en la inauguración del templo del rey Shlomo. Miremos los siguientes versos. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo, y no podía entrar Moshe en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Y con el templo pasa algo similar. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yahvé y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yahvé había llenado la casa de Yahvé. Es muy interesante cómo la gloria, la cabot de su majestad, no permitió como primera acción que se santificara en ese lugar. Se suponía que así era el orden. Primero se sacrificaba y luego él descendía para el correcto acercamiento de su pueblo. Pero pasa todo lo contrario. Él desciende diciéndonos muy sutilmente lo que buscaba. No eran sacrificios, sino obediencia. ¿Podemos definir la gloria de Adonai de alguna manera?
De hecho, sí, pero para esto tenemos que estudiar la palabra hebrea de la semana con el More Agel. Adelante, More. Muchas gracias, Agel. La palabra de esta semana es gloria. En hebreo bíblico, esta palabra es kavod, que curiosamente traduce pesado, carga, espeso, honor y gloria. Ahora, ¿en qué se relaciona el honor y la gloria con algo pesado? En la parte física, un material pesado, como el hierro o la roca, sería un objeto kavod, un objeto pesado. O sea que el honor y la honra implica reconocer el peso que tiene eso en nuestra vida. Honrar un valor, una tradición, una persona, una cultura, un sentimiento, una relación, etcétera, significa otorgarle el peso que representa, es decir, reconocer la importancia que tiene eso para uno. No es casual que cuando algo le resulta insignificante a alguien decimos se lo toma muy a la ligera. Es muy interesante y significativo observar cómo se comunican las lenguas, incluso a través del tiempo y la distancia, como es el caso del hebreo y el español. Lo respetable es pesado y lo insignificante es ligero. Por ejemplo, el precepto bíblico de honrar al padre y a la madre proviene de esta raíz etimológica, que significa pesado, porque los padres tienen un peso tal en la vida del hijo que se hace notar en la propia construcción de su personalidad y carácter. Y además, porque para ese hijo esos padres pesan mucho. De hecho, cuando el hijo dice que su padre es un pesado, tiene razón, pero porque se esfuerza por influir a ese hijo. Trata de que a la larga reconozca el peso que tuvo en su vida. De esta misma raíz, que significa pesado, se forma el verbo hebreo para honrar y respetar, ya que como hemos visto, semejante acto implica darle peso a algo. De hecho, la expresión idiomática hebrea que significa hacer honor, es decir, respetar, significa justamente en su sentido literal dar peso, latet kavod. Con esto terminamos el estudio de la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, More Agel. Cuando la gloria de su majestad se manifestó en el lugar que él estableció, se sintió un peso. Ese peso se manifestó fuertemente en la vida de los presentes. Ese peso no debemos pasarlo a la ligera. Debemos estudiar a profundidad a qué hace referencia. El Rey del Universo siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. El Creador del Universo pidió que le construyeran un lugar temporal en el desierto, un Mishkan, una tienda. El Rey del Universo habitó en un templo en los días del Rey Shlomo y el Rey del Universo se tabernaculizó entre nosotros para habitar en medio de su pueblo, estableciendo desde ese tiempo en adelante que sería un pequeño lugar santo para aquellos que lo adoraran en espíritu y en verdad. No sería ni en Jerusalén, ni en el pozo de nuestro patriarca Jacob, sería en el medio de su pueblo, en sus corazones, donde haya 2 o 3 que estén reunidos en su nombre. Y llegará el día, y está llegando, en donde la nueva Jerusalén descienda enfrente de todos nosotros y habitaremos con él por toda la eternidad. Shalom Alejem.